Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Muy buenas noches, amados, el Señor los bendiga. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Precioso Rey que adoramos y te bendecimos. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha Gracias, Señor, por costado unirnos a través de este medio, Señor. entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy buenas noches, amados, el Señor los bendiga. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Declaramos el poder y la gloria de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, vamos a disponernos para la palabra de Dios. Padre maravilloso y eterno, te damos gracias, Señor, te damos honra, gloria, alabanza, adoración, exaltaciones para ti, mi Señor, mi Rey y mi Libertador eterno. Gracias por este tiempo especial, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por permitir que cada persona escuche, reciba la palabra de Dios y su vida sea transformada por el poder de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad de ponernos de acuerdo delante de ti, Señor. Ponernos de acuerdo con tu Santo Espíritu, Señor, y que tu Espíritu tome el control de cada vida, de cada corazón, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, ven y sopla a estos huesos secos y vivirán. Ven y trae vida, trae cambio, trae transformación, trae libertad, Señor. Renueva cada mente, cada corazón, cada vida sea transformada por tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro la libertad de Cristo sobre cada vida, sobre cada corazón. Derribo toda oposición, todo impedimento, toda obra de las tinieblas por la sangre bendita del Cordero de Dios y proclamo libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre precioso y maravilloso Dios,
todos te pedimos perdón por toda falta, todo pecado, toda transgresión, toda desobediencia. Perdónanos, Señor, nuestra falta, nuestro pecado. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos con tu santa palabra. Renueva, Señor precioso, cada mente, cada corazón, cada vida sea transformada por tu poder, Señor. Precioso y maravilloso Rey, presentamos la vida, presentamos el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú obres con poder y gloria. Queremos estar a cuentas contigo, queremos hacer tu voluntad, queremos agradar tu corazón, queremos cerrarle toda puerta a las tinieblas en esta hora. Declaramos, Señor, que toda puerta al enemigo es cerrada, es cancelada por la sangre bendita del Cordero de Dios. Le anulamos al diablo todo derecho legal, todo edicto, todo decreto, todo título que ha tomado contra nosotros, se lo cancelamos, se lo anulamos en esta hora en el nombre de Jesús por la sangre bendita del Cordero de Dios. Y declaramos libertad, Señor. Declaramos libertad, Rey y Salvador eterno, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Salvador eterno. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, precioso, poderoso y maravilloso Dios. Obra en cada vida, en cada corazón. Que tu palabra haga lo que tú quieres. Que tu palabra sea prosperada en aquello por lo cual tú la has enviado, en el nombre de Cristo Jesús. Precioso Rey, obra y glorifícate en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amado, les bendigo y los invito a leer la palabra de Dios en esta hora. Comparta esta transmisión, comparte esta palabra, sea usted instrumento de bendición en las manos de Dios. Y bueno, le invito a que vaya a Romanos capítulo 12. Diga conmigo: un llamado a la unidad, un llamado a la victoria. Entonces, amado y amada, tenemos un llamado a la unidad. Ese llamado es porque el Señor quiere entregarnos la victoria. Y la victoria viene, amado, sobre nuestra casa, sobre la iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, en la medida en la cual buscamos la unidad. ¿Qué unidad es la que necesitamos? ¿Qué unidad es la que buscamos? Pues vamos a hablar de ello, amados. Un llamado a la unidad, un llamado a la victoria. Romanos capítulo 12. Vamos a leer únicamente el verso 5. Dice la palabra de Dios: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces la Biblia dice que los hijos de Dios somos muchos, pero que todos somos un cuerpo en Cristo. De manera que hay una unidad entre los hijos de Dios como parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno solo, no son varios cuerpos o no son varias partes de un cuerpo que fue mutilado y cada parte se mueve por su lado, sino que es un cuerpo que funciona correctamente unido, como dice el apóstol Pablo, por cada coyuntura, por cada ligamento. Está unido ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios y para lograr la victoria que Él tiene para nosotros. Dice la palabra: todos miembros los unos de los otros. Entonces somos miembros los unos de los otros. Somos un complemento. Somos diferentes. Tenemos diferentes dones. Tenemos diferentes formas de entender la palabra. Pero todo nos debe llevar a una unidad. Y esa unidad es la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, amado y amada, tenemos que encontrar esa unidad en el Espíritu Santo de Dios. La unidad en nuestras diferencias no se va a encontrar nunca. La unidad humanamente no se va a encontrar. La unidad es en el Espíritu. Es algo espiritual que ocurre en nosotros. Entonces, usted que quiere buscar la unidad en su casa, tiene que buscarla por el Espíritu Santo de Dios. Usted que quiere buscar la unidad en su familia, la unidad en la iglesia, la unidad en ese grupo de servidores de Dios, la unidad en el ámbito en el cual usted se mueva, esa unidad debe buscarla en el Espíritu Santo, porque toda unidad humana es frágil y tiende a romperse. Todo pacto humano tiende a romperse, pero cuando nosotros buscamos la unidad en el Espíritu, es una unidad que se fortalece, es una unidad que el Señor respalda, es una unidad que Dios usa para traernos la victoria. Entonces dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego. Entonces imagínense el judío y el griego, ¿cuántas diferencias tienen un judío y un griego? En este tiempo hablar de un judío y un griego está hablando, amado y amada, de aquel que tiene el conocimiento, pero no tiene relación de Dios, y el griego aquel que no tiene ni conocimiento ni relación con Dios, pero
en algún momento los dos son llamados por Cristo, son lavados de sus pecados y ahora sus vidas se van a parecer mucho más porque se van a parecer a Cristo. Van a desarrollar una unidad que es la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice en Gálatas, ya el judío no se distingue como judío, el griego no se distingue como griego, sino que los dos se distinguen como hijos de Dios y buscan una unidad que es la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Somos uno en Cristo. Entonces, ¿cuántas diferencias podría haber entre un judío y un griego en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús? Muchas diferencias en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en las tradiciones. Entonces, todo eso hay que hacerlo a un lado para buscar la unidad en el Espíritu. Entonces, si alguien dice es que yo le hago las cosas así, no importa cómo usted las hace, lo que importa es que usted lo haga guiado por el Espíritu y busque la unidad, que no esté cada uno por su lado. Algo que ha ayudado para que cada uno esté por su lado, por ejemplo, hoy ya no es que sea judío o griego, sino es el celular. Entonces alguien está en una conversación, otro está prestando atención a la palabra y el otro está poniendo cuidado a un mensaje que le acaba de llegar. Entonces es muy fácil, amado y amada, romper la unidad, pero buscar la unidad es un trabajo permanente. Entonces dice el apóstol Pablo, no hay esclavo ni libre. Entonces el esclavo de pronto se siente acomplejado porque no tiene libertad, porque no puede moverse. Y el libre dice, no, yo soy libre, yo soy diferente. Pues resulta que el que se sienta esclavo y el que se sienta libre en Cristo, igual deben ponerse de acuerdo en el Espíritu Santo y buscar la unidad. En tiempo de Jesús, en tiempo del apóstol Pablo inclusive, llegaban personas que eran esclavas, pero aceptaban a Cristo y Cristo traía salvación a sus vidas, pero seguían en la condición de esclavos. Había personas que eran libres, la mayoría eran libres, pero conocían a Cristo. Entonces de pronto se encuentra un esclavo y un libre, y ¿cuántas diferencias hay? Demasiadas. Pero el Señor dice, no, ya no son ni esclavos ni libres, sino que todos somos uno en Cristo. No hay varón ni mujer, dice la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, que el varón y la mujer delante de Dios somos iguales, somos diferentes, tenemos muchas diferencias, tenemos diferentes formas de pensar. La mujer es mucho más detallista, el varón mira más lo global, pero la mujer mira más el detalle. Entonces, amado y amada, todas esas diferencias no es para que nos dividamos, no es para que, pero usted ¿por qué no piensa lo que yo pienso? Pero usted ¿por qué no reacciona como yo reacciono? No, somos diferentes. Somos diferentes y en esas diferencias el Señor quiere enriquecer nuestras relaciones, quiere enriquecer la iglesia, los hogares y todo tipo de relaciones que el Señor permite que tengamos deben ser enriquecidas con nuestras diferencias, colocándolas en un segundo nivel y buscando siempre la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que usted se puede mirar inclusive con su familia y aunque son de la familia, aunque todos se parecen, son muy diferentes. Son muy diferentes. Dos personas que pueden ser gemelos o mellizos son muy parecidos, pero son muy diferentes. Entonces, si eso se da en la familia, ¿cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más como hijos de Dios? Hay muchas diferencias, pero ninguna de ellas nos tiene que dividir. Una cosa es que tengamos diferencias, otra cosa es que nos tengamos que dividir. Son dos cosas completamente diferentes. El Señor quiere que haya unidad en el pueblo de Dios, que haya unidad en la iglesia. Un ejemplo. Cuando nosotros estamos saludando a través de las transmisiones, saludando a los hermanos, saludamos a alguien en Buenaventura. Su forma de vivir es muy diferente a alguien que saludamos de pronto en Boyacá. El clima, las costumbres, las tradiciones, muchas cosas son diferentes. Eso no tiene por qué dividirnos, al contrario. El que está en un lugar, el que está en el otro, puede orar por el otro, puede pedirle a Dios, se pueden poner de acuerdo y nos podemos poner todos de acuerdo a buscar el poder y la presencia de Dios. De manera que aquí no es que usted ingrese de pronto a una transmisión o iglesia a una iglesia, ingrese pensando que usted solo. No, usted ingresa pensando en que va a buscar una unidad, en que usted va a apoyar y usted va a ser apoyado también por otros. Que somos iguales en Cristo, somos diferentes en nuestra parte humana, pero somos iguales en Cristo, todos necesitamos del Señor, absolutamente todos. Primera de Corintios 1:10, sigue el apóstol Pablo enseñándonos, el Espíritu Santo a través de él. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí hay una parte muy delicada. Y es que no hablamos una misma cosa muchas veces, nos queda más fácil cada uno dar su propia opinión, cada uno da su propia idea, pero en algún momento tenemos que ponernos de acuerdo en decir lo que Dios quiere que digamos.
Por ejemplo, amado y amada, hay en algún momento que toca ponerse de acuerdo y decidir perdonar. Y cuando se decide perdonar, pues hermano, todos tenemos que decidir perdonar. Pastor, pero es una decisión personal. Sí, pero cuando alguien en una familia, aún en la iglesia, alguien decide no perdonar, automáticamente se está dividiendo con el resto del grupo. ¿Por qué? Porque está tomando una actitud contraria y está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, amado y amada, tenemos que unirnos en las cosas que Dios quiere que nos unamos. Y las cosas que de pronto nos podrían dividir no importan. Esas pongámoslas a un lado. Por ejemplo, entonces alguien dice, no, es que a mí me gusta que el púlpito lo pinten de blanco. Otro dice, no, es que me gusta que lo pinten de azul. Eso es irrelevante cuando lo que realmente importa es ponernos de acuerdo en el Espíritu Santo de Dios, en hacer las cosas que realmente Él quiere que hagamos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, de manera que nuestra boca trabaja en pro de nuestra unidad o en contra de nuestra unidad. Por eso de la Biblia dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Hay gente que explota por decir su opinión, solamente para decir que su opinión es diferente a la del otro. Hay momentos en los cuales es mejor callar. Hay cosas que son irrelevantes, hay cosas que es mejor no decirlas, hay cosas que no se necesitan ser habladas, porque son cosas que se deben colocar en segundo lugar y darle el primer lugar a Cristo. Dale el primer lugar al Señor. Entonces dice, habléis todos una misma cosa, hablemos lo mismo, y en lo que estamos mal, lo que estamos divididos, o en lo que mejor, en lo que no estamos de acuerdo, pues amado y amada, busquemos la unidad del Espíritu, oremos por eso, pero no estemos imponiendo de pronto lo que nosotros pensamos, cuando lo que nosotros pensamos es nuestra opinión personal, y de nada va a servir imponer nuestra opinión cuando necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios se imponga en nosotros. De manera que el que quiere imponer su propia opinión, su propio parecer, es una persona que necesita encontrarse con el Señor y que el Señor coloque en su vida lo que necesita. Una persona que pueda trabajar por la unidad en el hogar, en la iglesia, en el ministerio, que pueda trabajar realmente no para imponer su opinión o su parecer, sino para someterse a la voluntad de Dios y pedir al Espíritu Santo de Dios que le use como un instrumento para unir a las personas. ¿Por qué la gente se divide? Muchas veces por lo que habla. Entonces, no, pero es que usted dijo tal cosa y no me gustó. No, pero es que yo no quise decir eso, que quise decir otra cosa. Pero ya lo dijo y no me gustó. ¿Y sabe qué? No quiero hablar con usted. Y ahí ya hay una división, hay un problema. Otros de pronto salen a hablar y a criticar solamente por hablar, solamente por lanzar la crítica, por lanzar, como por decir algo, lanzar la red a ver qué pesca. Alguien escucha y ahí ya se está formando la división, porque no están hablando una misma cosa. Entonces hay cosas que no nos atrevemos a decirle a la persona implicada y de pronto nos atrevemos a decirle al aire, que otro la escuche por ahí. Ay, venga, le cuento, sí sabe, ¿no? Tal cosa. Entonces, si uno tiene carácter de Cristo, uno no quiere ir en contra de la unidad, uno le dice, pero ¿por qué no llama a esa persona y se lo dice a ella? ¿Por qué me lo dice a mí? Yo no me quiero dividir. Y yo le invito a que usted tampoco divida. No divida su hogar, no divida la iglesia, no divida el ministerio. Entonces, amado y amada, lo que hablamos nos sirve para unirnos o nos sirve para dividirnos. A veces se hace un reclamo y se dicen las cosas mal. Se es desproporcionado, no se tienen las palabras correctas y la otra persona entiende otra cosa y se molesta y ahí ya hay una división. ¿Por qué? Por las diferencias. Entonces las diferencias no nos tienen que unir, las diferencias nos sirven para reconocer que necesitamos al Señor, que necesitamos el amor de Dios, que necesitamos el amor que es el vínculo perfecto, es el pegante ideal. ¿Cómo mantenernos unidos? Necesitamos a Dios. Entonces, amado y amada, una pareja, un matrimonio, ¿cómo se mantiene unido? Dios, solamente Dios. De lo contrario, alguien está pagando un precio muy grande. En otro tiempo de pronto decían, no, es que antes las parejas duraban muchos años casados. Sí, duraban muchos años casados, pero alguien tenía que sacrificarse completamente por el otro. De pronto generalmente era la mujer o de pronto el hombre. Y se negaba todo por aguantar a la otra persona, pero sin el respaldo de Dios. Pero cuando usted y yo conocemos de Cristo, ya nuestro matrimonio tiene que ser guiado por Dios y buscar la unidad en Él.
Si nosotros nos miramos nuestra condición humana, nuestras diferencias, a cada momento estamos chocando, a cada momento nos estamos de pronto repeliendo y eso no nos sirve. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que cogernos de la mano y orar. De pronto hoy se pasó el día y no lo hicimos. De pronto se pasó la semana y no oramos, no nos pusimos de acuerdo. Y este ejercicio espiritual de la oración es algo fundamental que, hermano, en lugar de ponernos a hablar lo que no tenemos que hablar, es mejor hablarle a Dios, ponernos de acuerdo, decirle: Señor, vamos a orar por esta situación porque necesitamos que tú nos guíes, necesitamos el acuerdo tuyo, necesitamos la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Hablaba de pronto con alguien hace un tiempo y hablábamos de una herencia. Entonces esa persona me decía: no, lo mejor es hacer esto. Yo le decía: pues a mí me parece que lo mejor es hacer lo otro. Pero ¿qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre, que nos enseñe? Porque podemos cometer muchos errores si hacemos lo que usted dice o si hacemos lo que yo digo. Pero si hacemos lo que dice el Espíritu Santo, hermano, hay garantía, hay el respaldo de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Si no tiene nada bueno que decir, yo le digo de pronto a alguien: si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada, mejor respire y vaya y ore. No dañe la unidad, no dañe su familia, no dañe la iglesia, no dañe al hermano, no dañe a la persona que le está escuchando a usted, no le dañe con sus palabras, mejor quédese calladito, porque no todo es para decirlo, no todo momento es el indicado, hay que tener mucha sabiduría. Lo que hablamos nos puede unir o lo que hablamos nos puede dividir. Así que, mi amado y mi amada, dejémonos usar por Dios y seamos tardos para hablar, prontos sí para escuchar y tardos para airarnos, para ponernos bravos. Dice: y no haya entre vosotros divisiones. Las divisiones comienzan con algo que hablamos. Alguien no está de acuerdo con algo, empieza a decirlo, empieza a hablarlo, empieza a regar la noticia. Se riega como un veneno cuando va por ahí y se va esparciendo. Es algo muy peligroso. Tenemos, amado que amadas, decirle al Espíritu Santo que nos use Él, que no nos usen las tinieblas, porque cuando alguien está disgustado, alguien no está de acuerdo con algo, si se pone a hablar y hablar, no está siendo usado por Dios. Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, una misma mente y un mismo parecer solamente lo logramos cuando nosotros oramos y el Señor renueva nuestra mente. Porque si yo hablo con alguien, ese alguien me dice: yo sigo pensando lo mismo. Yo digo: yo también sigo pensando lo mismo. Pero cuando oramos y permitimos que Él renueve nuestra mente, aunque tenemos diferencias, nos ponemos de acuerdo, amado y amada, conforme a la mente de Cristo, conforme al pensamiento de Dios, conforme a lo que Dios permite que nosotros pensemos, que nosotros entendamos. De manera que podemos decir que la mente de nosotros ya no es la mente humana, sino que es la mente de Cristo en nosotros. Usted renueve su mente con la palabra de Dios, yo tengo que hacer igual, y de esa manera podemos llegar a acuerdos en la presencia de Dios, acuerdos con la voluntad de Dios y, amado y amada, seguir adelante juntos trabajando por ver la gloria de Dios y no dividiéndonos con diferencias, con palabras, con situaciones que no arrojan nada bueno. Entonces, mire lo que dice 2 Corintios 13:11. Seguimos con el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él hablándonos. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por eso la Biblia dice, Mateo 18:19, que donde hay 2 o 3 en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio. ¿Por qué? Porque estamos unidos en su nombre. Pero cuando nos dividimos, alguien dijo en forma de broma: el Espíritu Santo ya no va ahí. Ahí ya no está el Espíritu Santo. El Señor sale corriendo. ¿Por qué? Porque ahí hay división, porque ahí hay pleito, porque ahí hay contienda. Vuelvo a leer 2 Corintios 13:11. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados y consolados, sed de mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Yo prefiero, amado y amada, que esté Dios con nosotros y no que nos pongamos de acuerdo en lo malo o que nos pongamos a pelear y el Señor no esté con nosotros. Hay un problema con las personas cuando no tienen una buena relación con Dios, buscan ponerse de acuerdo entre ellas, pero no meten al Señor. Entonces, todo acuerdo humano no es respaldado por Dios. Todo acuerdo humano delante de Dios, ese acuerdo sí es respaldado por Dios, porque se ha puesto a Dios en el medio.
Otro pasaje en el libro de Eclesiastés dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, amado y amada, todo lo que planeemos, todo lo que organicemos humanamente, eso no lo garantiza Dios. Pero si usted y yo buscamos la unidad en el Espíritu Santo, metemos a Dios en el asunto, oramos por aquello que nos quiere dividir, oramos por aquello que quiere causar problema entre nosotros, por aquello que tenemos que resolver, pero que opinamos diferente sobre eso, si oramos al Señor, el Señor se mete y Él organiza y Él coloca su armonía. El Salmo 133 dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces la armonía la coloca el Espíritu Santo, no nosotros, sino el Señor. De manera que tenemos que permitirle que lo haga. ¿Cómo? Teniendo el gozo del Señor, no perdiéndolo por nada. ¿Usted qué le pasó? No, es que me puse bravo, es que me ofendí. Pero si solamente le dijeron algo, sí, pero ya no me gustó. Perfeccionados, dice que nos perfeccionemos en el Señor. Consolaos. Que sea el Espíritu Santo el que nos consuele y que nosotros podamos consolar a otros también. Sed de un mismo sentir. Si alguien está feliz, nos ponemos felices. Si alguien está triste, nos ponemos tristes. Pero seamos de un mismo sentir. De manera que aún nuestros sentires hay que colocarlos en sujeción al Señor. Vivid en paz. Vivid en paz. No arme problema. ¿Y cómo arma problema? Con la boca. Con la actitud. No, yo me quedo callado, pero la actitud que toma es una actitud que está buscando guerra, está buscando problemas. Esos silencios, esos desprecios, esos momentos de ignorar al otro. ¿Qué pasó? No nos hablamos, pero que cuando hablamos ya las cosas empiezan a funcionar mal. Pero resulta que si hay un silencio ahí, ese silencio también está causando problemas. Vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Yo declaro en el nombre de Cristo que el Dios de paz y de amor quiere estar en su casa, en su hogar, en su familia. Y si usted le pone cuidado a lo que el Señor le está hablando, y si yo le pongo cuidado a lo que el Señor me está hablando, el Dios de paz realmente va a tomar el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras relaciones. Yo oro por ese hijo, por esa hija que no están honrando a sus padres, que están siendo desobedientes. Yo oro para que puedan ponerse de acuerdo con sus padres en el Espíritu Santo. Mi esposa enseñaba el otro día, específicamente ayer enseñaba, cómo el diseño de Dios incluye que los hijos en el Señor honren a sus padres, porque si no es en el Señor no pueden hacerlo. De manera que mi amado y mi amada tenemos que entender que necesitamos al Señor para poder ponernos de acuerdo en algo que Él pueda respaldar. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 7. Dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús para buscar la unidad en la iglesia, para que la iglesia se levantara por su sangre preciosa? Jesús tomó forma de siervo, despojándose a sí mismo. Entonces, usted y yo necesitamos despojarnos a nosotros mismos. No se me distraiga, póngale cuidado a esto. Usted no puede ser egoísta, usted no puede ser egocéntrico. Yo no puedo ser una persona que pienso en mí mismo y es que lo que yo soy, lo que yo tengo y a mí no me quiten la comodidad y yo no cedo y los demás cambian pero yo no cambio. Esto es satánico, es diabólico. Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos también a despojarnos a nosotros mismos y que tomemos forma de siervo. No nos sirve que haya tantos caciques y tantos príncipes y tantas princesas que no se ocupan en lo de los demás, sino solamente en lo de ellos. En la iglesia, en el hogar, en la familia, en todo ámbito donde se busque la unidad entre personas, entre hijos de Dios, tenemos que despojarnos a nosotros mismos y hacer algo por el otro, sin esperar nada a cambio. Debemos tomar forma de siervos. Debemos, amado y amada, entender que Jesús se hizo semejante a los hombres. Dice, hecho semejante a los hombres, porque donde Jesús no tome la forma de un hombre, no se haga siervo, no se despoje a sí mismo, nunca habría podido salvarnos del pecado, nunca habría podido levantar una iglesia. Y la iglesia se levanta, amado, porque Él ya pagó el precio y Él se despojó y Él se hizo siervo y Él obedeció hasta la muerte y la muerte en la cruz. Volviendo al tema de los hijos, la desobediencia, la rebeldía
dividen un hogar, dividen una familia y le abren puertas a los demonios en las vidas. Y no solamente afectan a aquel que es rebelde, sino que afectan a toda la familia. De manera que son puertas que tienen que ser cerradas. De pronto esa jovencita cristiana que ella, bueno, más o menos trata de obedecer, pero en oculto tiene cosas que no agradan a Dios. Eso que está haciendo en oculto ella dirá, no, a mí no le afecta a nadie, me afecta solo a mí. Y no pasa nada. Pero resulta que afecta a toda una familia, afecta de pronto inclusive hasta a la iglesia. Lo que nosotros, amado y amada, podamos hacer o podamos no hacer, afecta nuestras vidas y afecta nuestras relaciones. Y cuando le abrimos puertas al enemigo en nuestras vidas, se la abrimos para toda nuestra casa. Y cuando le abrimos el corazón a Cristo, se la abrimos para toda nuestra casa. Entonces mire la situación tan delicada, que nosotros no podemos ser egoístas y pensar en nosotros mismos nada más, sino que tenemos que pensar en una familia, en una iglesia, en un ministerio, y tenemos que realmente ser hombres y mujeres que busquemos el bienestar mutuo de todos, y no que pensemos solamente en nosotros de forma egoísta. Yo hago esto porque me gusta. No, no es que me guste, es que yo tengo que buscar es el bienestar de toda mi casa, de toda mi comunidad, de la iglesia donde yo estoy, buscar la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios, y ahí el Espíritu Santo se mete y ahí el Señor arregla y organiza. No, es que a mí no me gusta cómo me habla, es que no me gusta lo que me dicen. Todo eso se arregla cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Pero si cada uno quiere hacer lo que quiere, si cada uno quiere poner sus ideas, hay división. Y la Biblia dice, mi amado y mi amada, que una casa dividida no prevalece. Cada uno se va por su lado y cada uno se va en su desgracia. Entonces de pronto en un hogar, entonces el hermano o el esposo dice, yo me voy, y sale, pero sale con su problema. De pronto en la iglesia algún hermano dice, aquí no me puse de acuerdo con nadie, yo me voy, pero sale con el problema, lo va a llevar a donde llegue, lo lleva. Pero cuando nosotros buscamos al Señor y le pedimos, Señor, no quiero ser instrumento para dividir, quiero ser instrumento para bendición. El Señor nos arregla, nos compone, nos quita los pensamientos equivocados, las emociones equivocadas, y nos da gozo, nos da paz, nos tranquiliza y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Nos coloca en gracia con las personas que de pronto nos molestaban, nos coloca en gracia con aquella persona que de pronto decíamos, es que no podemos acordar nada, no podemos ponernos de acuerdo en nada. Pues el Espíritu Santo de Dios sí lo hace. Entendamos eso, mi amado y mi amada, que mayor es el poder de Dios que lo que usted pueda estar sintiendo, que lo que usted pueda estar viviendo. No, es que a mí no me quieren en esa casa, no, es que en esa iglesia no me quieren. Amado, desde que el Señor le ame, Él va a colocar el amor en esas personas para que le amen a usted también. Pero usted y yo tenemos que entender que Él es el que tiene el poder para cambiar los corazones y para cambiar nuestro propio corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, aún nuestros deseos. Él tiene poder para cambiarlos. Por eso cada mañana en el devocional le decimos, Señor, rendimos nuestros deseos, rendimos nuestras emociones a ti, rendimos nuestra vida, rendimos nuestro corazón. Así encontramos la unidad, mi amado. Efesios 4:3, y ya terminamos con estos versículos. Efesios capítulo 4, verso 3, dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que esto hay que trabajarlo, que debemos estar solícitos, que debemos estar listos a guardar la unidad. Yo recuerdo tanto una vez un pastor amigo que me contaba y me decía, no, es que había un hermanito en la iglesia que cada domingo él llegaba, se acababa el servicio y se iba para la puerta a hablarle mal a la gente, a hablarle de otro hermano, a hablarle mal del pastor, a hablarle mal de la hermanita que está en la puerta, a hablarle mal a alguien. Entonces el pastor, yo le decía, ¿entonces usted qué hacía? Entonces dijo, no, yo tomé la estrategia que yo termino el servicio y yo salía corriendo y llamaba al hermanito y le decía, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Cuénteme cómo va todo. Y no lo dejaba hablar con nadie hasta que todo el mundo se iba. Entonces le decía, bueno, hermano, muchas gracias, Dios lo bendiga, y lo mandaba para la casa. Entonces, amado y amada, ¿cuántas palabras y cuántos dardos y cuánto veneno podría de pronto sacar ese hermanito a través de su boca para lanzárselo a la gente que le escuchara? De pronto en muchas cosas tendría razón, pero habría que decirlas. Ese era el momento, era el lugar, era el ambiente, eran las personas que tenían que escuchar eso. Pues resulta que no. Generalmente cuando son demonios que están usando a las personas, aún al mismo cristiano, les llevan a hablarle a personas que no están preparados para escuchar lo que se les va a hablar.
son personas que su corazón se va a dañar. Pero en cambio no le hablan a la persona que les puede ayudar, a la persona que puede resolver eso. A esa persona no le hablan. A la persona implicada, no le hablan. ¿Por qué? Porque son demonios dirigiendo a las personas. Ellas se dejan usar para hablarle a otra persona y dañarle el corazón a esa otra persona. Entonces este pastor que dijo, no, quién sabe qué es lo que va a hablar, y se iba y le cogía la charla todo el rato, no dejaba hablar con nadie y luego ya lo despedía. Bueno, hermano, bendiciones. Y en algún momento el hombre se arregló, en algún momento el Señor trajo libertad a este hombre, y el hombre entendió que yo no tengo que estar hablando tanta cosa. Yo tengo que aprender a ser un instrumento solícito, dice la Biblia, en guardar la unidad. Efesios 4:3. No todo lo que él piense usted dígalo, no todo lo que sepa cuéntelo, no le dé toda la información a todo el mundo, hable lo correcto, hable lo justo, hable lo que es, no más. Si tiene alguna queja, vaya a la persona que le puede ayudar con esa queja. Llévele la queja a esa persona. Imagínese en un almacén. El almacén tiene una oficina de quejas y reclamos. Si usted va donde la cajera del almacén, la cajera le va a decir, qué pena señor, estoy ocupada, no le puedo escuchar su queja. Vaya a la oficina de quejas y reclamos. Pero entonces esta persona se va para donde el portero. Oiga, le cuento que aquí me atendieron mal, me vendieron este producto, me salió malo. El portero le va a decir, qué pena señor, estoy ocupado, yo no le puedo atender. Vaya a la oficina de quejas y reclamos. Hay alguien al que tenemos que hablarle lo que estamos hablando. Hay alguien al que toca contarle, primero a Dios y segundo a la persona implicada. De esa manera evitamos contaminar la gente con cosas que no necesitan saber, que no necesitan ser partícipes de ellas. Entonces el apóstol Pablo nos habla que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Busquemos la paz, no busquemos pleito, no busquemos contienda. Hay gente que habla y medio habla y ya se sabe que está armando un problema. Ya está organizando un complot. ¿Qué toca hacer, hermano? Hermano, toca respirar profundo y decirle, Señor Jesús, no permitas que yo sea un instrumento de violencia, un instrumento que quite la paz, un instrumento de las tinieblas. Yo quiero ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Trae paz lo que se hace guiado por el Espíritu Santo. Trae problemas lo que se hace en las emociones, lo que se hace en el dolor del corazón. Terminamos en Efesios capítulo 4, verso 13. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos trabajar en la unidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todos tengamos la suficiente fe y la estatura de Cristo, de manera que nadie se va a dañar con sus palabras. Usted podrá decir lo que quiera, pero la persona que le escuche va a tener el nivel de fe, la relación con Dios a un nivel que, diga lo que usted le diga, no se va a dañar. Imagínese yo como pastor, si yo me dejara dañar por todo lo que me cuentan, por todo lo que me dicen. No, pastor, es que hablaron de usted mal. Pues bueno, sé que hablaron mal. No, que usted se peina feo. Bueno, voy a arreglar el peinado, pero no me puedo dejar dañar el corazón. Imagínese cuántas cosas yo puedo escuchar y que yo le vaya y le diga a otra persona, oiga, mire lo que me dijeron, lo que me contaron de usted. Oiga, mire lo que tal cosa. No, oración y el Señor va orando. Si hay que hablar con alguien, se habla, pero dirigidos por Dios, no dirigidos por nuestras emociones. Que no nos pique la lengua, que no nos pique, amado y amada, los pies de ir a contarle a la gente lo que no necesita saber. Amado y amada, luego hablaremos más a fondo sobre este tema de la lealtad, porque lo que estamos hablando de hoy, cuando no se busca la unidad, cuando no se es solícito en guardar la unidad, se es desleal. Entonces más adelante el Señor nos permite hablar de la lealtad y de la deslealtad, porque esto, amado y amada, nos sirve. Cuando yo no trabajo en la unidad y me dejo llevar, puedo ser desleal, y es algo muy delicado, mi amado, porque eso es algo muy delicado que el Señor no le agrada y Él lo condena. Es algo muy peligroso. Termino el versículo 13, Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En la medida en que usted conozca a Cristo y yo conozca a Cristo cada día, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esa medida que usted crezca en el conocimiento del Señor y yo crezca, menos nos vamos a dejar influenciar y menos nosotros nos vamos a dejar usar por las tinieblas en este tema, sino que vamos a tener la libertad suficiente. Dice que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted se imagina a Cristo, todo lo que habló, pero todo lo habló a su medida.
dijo las palabras correctas, las palabras justas. Él nunca dijo, ay, me equivoqué, qué pena, dije lo que no era. No, él habló lo que era y sostuvo sus palabras. Generación de víbora, le dijo a alguien, sostuvo sus palabras porque era de parte del Padre, era el Espíritu Santo de Dios a través de él. A otra le dijo, vete y no peques más. Hay un respaldo de Dios en las palabras de Jesús. Apártate de mí, Satanás, le dijo a otro. Hay un respaldo de Dios. Esa persona fue restaurada, fue levantada y luego se convirtió en un siervo de Dios. Pero cuando lanzamos palabras en nuestra propia cuenta, por nuestras emociones, Dios nos respalda eso. Y ahí es donde tenemos problemas, amado y amada. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Padre, yo oro por cada persona que escucha, que participa de esta oración, de esta palabra. Yo oro, Señor, para que seamos instrumentos de la unidad de Cristo, de la unidad del Espíritu Santo de Dios. Yo oro, Señor, derribando, Señor, anulando y cancelando toda obra de las tinieblas que nos lleva a dividirnos. Todo lo que nos lleva a hablar más de la cuenta, a contar lo que no tenemos que contar, a hablar lo que no tenemos que hablar, a hablar con gente con la cual no tenemos que hablar nada, Señor, y a manifestar lo que no es necesario ser manifestado. Lo que no nos corresponde hablar, lo hemos hablado, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado prestar, si hemos dejado que nuestra lengua, que nuestra vida se use para dividir, para dañar. Precioso Rey, perdónanos, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos con tu santa palabra, precioso Rey, y tómanos como instrumentos de unidad, de bendición, de amor. Tómanos como instrumentos para bendecir, para unir y no para dividir, en el nombre de Cristo. Obra, Señor, en cada vida, en cada corazón. Obra sobre ese hogar, sobre esa casa, sobre esa familia, sobre esa iglesia, sobre ese ministerio, Padre. Obra, Rey poderoso y eterno, en el nombre de Jesús. Consume toda división, toda pleito, toda contienda, toda disensión, toda amargura, todo enojo, toda falta de perdón, todo rencor, todo resentimiento, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, por la sangre bendita del Cordero de Dios, y declaramos libertad en el nombre poderoso de mi Cristo. Declaramos la libertad de Cristo sobre cada vida, sobre cada corazón. Declaro la libertad de Cristo sobre su casa, sobre su hogar, sobre su familia, sobre la iglesia, sobre el ministerio. Declaro libertad en el nombre de Jesús, libertad para ponernos de acuerdo, libertad para buscar la unidad y encontrarla en el Espíritu Santo de Dios. Seguimos siendo diferentes, seguimos teniendo cosas en las cuales somos diferentes, pero nos unimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Nos unimos en el Espíritu Santo de Dios y declaramos el poder de Dios sobre cada vida y sobre cada corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amados, en esta noche les bendecimos y declaramos la libertad de Cristo sobre sus vidas. Dígale: Señor, ayúdame a ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarme. Diga al Espíritu Santo de Dios: necesito ser guiado por ti. Amado y amada, pase tiempo con el Señor, busque la presencia de Dios, un ayuno, la presencia de Dios, busque que el Señor tome su vida y va a usted tener respaldo de Dios y va a hablar lo justo, lo necesario, y el Señor le va a dar sabiduría, va a colocar las palabras correctas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Rey, gracias, Salvador eterno, gracias, Padre precioso de la gloria, en el nombre de Jesús. Los bendigo, mis amados, y los invito a compartir este mensaje y esta bendición. Haga sus comentarios, sus peticiones si las hay, que ya estaré leyéndolas, y bueno, bendiciendo sus vidas, amados, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, gócesen con el Señor. Este es un tiempo de grande bendición, en el nombre de Jesús. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos. Gracias, Señor, por tu santa palabra que es viva y eficaz. Yo declaro libertad sobre cada vida, Señor. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me
Que descansen, amados. Declaro libertad, unidad en el Espíritu Santo de Dios.